Te voy a contar los 5 motivos por los que me metí a estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid. El último te sorprenderá. Cuando tenía 18 años pensaba que lo tenía muy claro a la hora de elegir carrera, pero luego me di cuenta de que me equivoqué bastante. Por eso te voy a contar por qué tomé esta decisión y lo que me habría gustado saber en su momento. El primer motivo por el que me metí a estudiar Ingeniería Aeroespacial es algo bastante habitual entre las personas que suelen sacar buenas notas en asignaturas de la rama de ciencias. Cuando estaba en bachillerato a mí se me daba muy bien la física, las matemáticas y el dibujo técnico. Y al final los profesores te dicen que lo tuyo es la ingeniería, que las ingenierías son todo física y matemáticas, y como además eran las asignaturas que me gustaban, pensaba que sería una buena elección. Y realmente esto es un poco triste, porque a la hora de la verdad hay muchas más cosas que deberíamos tener en cuenta. Por una parte, en muchas ocasiones se presiona a las personas de 17, 18 años que sacan muy buenas notas a estudiar alguna carrera que sea buena o difícil, entre comillas, como puede ser una ingeniería o medicina, por ejemplo. De hecho, conozco bastantes casos de personas que se han metido a estudiar una carrera que no les gustaba simplemente porque sacaban muy buenas notas. Y como sacaban buenas notas, ¿cómo vas a estudiar magisterio o filología o historia del arte o lo que sea? Pero bueno, ese es otro tema que trataremos en otro vídeo, así que suscríbete para no perdértelo. Por otra parte, el simple hecho de que me gustase física y matemáticas no necesariamente significaba que me fuese a gustar una ingeniería, porque una ingeniería no solo es física y matemáticas, sino que se tratan un montón de temas más que podría ser que no me fuesen a interesar. Y no solo eso, sino que la física y las matemáticas que yo esperaba aprender no eran del todo lo que yo me encontré, ya que la física y las matemáticas de una ingeniería son física y matemáticas aplicadas a la ingeniería, lo cual puede parecer bastante obvio, pero cuando estás en bachillerato realmente no lo sabes, no tienes forma de saberlo, salvo que investigues con mucha profundidad u otras personas te lo cuenten. Es algo que yo no sabía y de hecho ni siquiera me lo planteaba, pero me habría encantado saberlo porque posiblemente me hubiese dado más criterio a la hora de tomar la decisión. También tengo que decir que aunque me gustasen estas asignaturas cuando estaba en el instituto, hay que tener en cuenta que el abanico de conocimiento al que te expones cuando estás en bachillerato es muy pequeño. Es simplemente una porción irrisoria de todas las disciplinas que puedes estudiar y aprender en el mundo. Pero aquí entramos en temas del sistema educativo y eso es tema para otro vídeo. Pero todo esto aplica a cualquier ingeniería. ¿Por qué concretamente aeroespacial? Realmente había un montón de ingenierías que me podía plantear estudiar, pero uno de los motivos por los que en particular elegí esta es porque me iba a garantizar ganarme muy bien la vida. Ganar dinero, básicamente. No quiero decir que no, pero este tipo de cosas hay que cogerlas muy con pinzas. No me parece una mala decisión elegir una carrera, entre otras cosas, por sus salidas laborales, pero me parece importante investigarlas de verdad previamente. Porque una cosa es lo que te cuente la gente o lo que alguien sepa de oídas y otra cosa es la verdad de verdad. Y aunque no es un mal sector, no es oro todo lo que reluce. De todas formas, si me hubiese querido dedicar a esto, no creo que hubiese sido una mala elección. Pero realmente nunca lo sabremos, porque muchas personas no se dedican a nada que se parezca a lo que han estudiado. Hay ocasiones en las que esto es porque el mercado laboral no les puede absorber, es decir, que no hay salidas, pero otras muchas en las que simplemente acabas pivotando hacia otro sector por interés propio o por intereses ajenos, pero no necesariamente por falta de salidas. Y luego, a ver, ingeniería aeroespacial sonaba muy cool y muy difícil y enigmático. Y cuando tienes 18 años, aunque sea de forma inconsciente, de alguna manera siempre quieres alimentar tu ego. O al menos yo, de forma honesta conmigo mismo, tengo que admitir que esto tuvo cierto peso en mi decisión. Vale, pero realmente hay muchas ingenierías que en principio tienen buenas salidas y que se pagan bien, sobre el papel. Y es que hay más factores que me motivaron a estudiar aeroespacial concretamente. A mí, desde muy pequeño, siempre me ha gustado mucho la Fórmula 1 y uno de mis sueños era ser piloto de carreras. Este sueño era bastante complicado de materializar por motivos evidentes, así que opté por intentar ser el que hablaba por la radio con el piloto, es decir, su ingeniero. Investigando ingenieros de Fórmula 1, veía que muchos de los que se dedicaban a la aerodinámica habían estudiado ingeniería aeroespacial o ingeniería aeronáutica. De hecho, uno de los diseñadores más importantes de la historia de la Fórmula 1 es Adrian Newey, que precisamente es ingeniero aeroespacial. Es más, una de las cosas malas que se supone que tiene el trabajar en la Fórmula 1 es que tienes que pasar mucho tiempo fuera de casa viajando. Sin embargo, yo, por mi forma de ser y mis intereses, incluso lo veía como algo positivo. Vamos, que lo mío no eran realmente solo el postureo y los billetes, sino que era algo completamente vocacional, ¿no? Pues no. Por una parte, la mayoría de cosas que se estudian en la carrera de ingeniería aeroespacial no tienen absolutamente nada, pero nada que ver con los coches. Tuve una asignatura de aerodinámica, una,
Y a ver, sí, de aviones se dan cosas. Incluso tuve una asignatura de motores de coche, entre comillas, y de motores cohete, que de hecho me resultó muy interesante, me gustó mucho. Pero el grueso de las cosas que tuve que estudiar me aburrían bastante. Pero tampoco debería pasar nada, ¿no? Simplemente paso por ello y me acabo dedicando a la Fórmula 1 igualmente, como han hecho todos los que están allí. Seguro que todos han tenido que estudiar cosas que no les interesaban nada de nada. Lo que pasó con este motivo es que hubo un periodo de tiempo en el que simplemente me perdí. Tuve una crisis personal, existencial, y mi cabeza no estaba en eso. De hecho, fui a ver una carrera en persona, concretamente el Gran Premio de España de 2017, y ni siquiera me lo pude pasar bien. Creo que me di cuenta de que simplemente me gustaba verla por la tele y ya está. A ver, hay que ser justos. Hubo muchos factores que influyeron. Por ejemplo, cuando fui a esa carrera justo coincidió con que me puse muy malo y tuve muchísima fiebre. Eso obviamente iba a afectar que disfrutase el fin de semana. Yo sé que me gusta mucho la Fórmula 1. Me encanta verla, me encanta hablar de ello y de hecho podría hacer un canal solo de Fórmula 1. Hasta incluso fui redactor en una pequeña web haciendo análisis técnicos. Pero ya ser ingeniero es otro tema. No fui capaz de tomármelo lo suficientemente en serio. Y no pasa nada. Pienso que se pueden disfrutar mucho las cosas sin tener que hacer de ellas tu carrera profesional. Otro motivo, también relacionado con la vocación, es que a mí siempre me ha interesado mucho el universo, los planetas, las estrellas, las galaxias, etc. Y aquí voy a ir un poco más al grano. Ingeniería aeroespacial, pues claro, se llama aeroespacial, espacial del espacio, por lo que yo pensaba que iba precisamente a ver cosas del espacio. Pues no, cero, nada de nada. Lo más parecido que he visto a algún tema de estos fue mecánica orbital, y tengo mis dudas sobre si darlo por bueno. En este aspecto quizás fui un poco ingenuo, porque aunque me miré el plan de estudios de la carrera, pues es como si no lo hubiera hecho, porque tampoco era muy difícil de ver que este tipo de contenidos no estaban por ninguna parte. Al igual que con el tema de la Fórmula 1, también tuve unos años donde dejé muy aparcado este tema del universo. Sin embargo, lo acabé retomando y fue lo que me motivó a estudiar física después, donde sí se tratan todos estos temas. Es cierto que yo todo esto lo podría haber aprendido fácilmente por mi cuenta y ya está. De hecho, en cierto modo, así ha sido, más o menos. Me habría complicado menos la vida y me habría sentido menos decepcionado con la carrera. Pero eso es tema para otro vídeo. Y por último hay un motivo que es bastante más personal, pero que también influyó mucho en mi decisión. Y quiero contarlo porque es algo que de una forma u otra muchas personas tienen que enfrentar o considerar. En mi caso particular, yo nací en La Coruña, pero las circunstancias sociales y familiares que tenía en ese momento no eran del todo buenas. Necesitaba salir de allí y cambiar mi entorno y empezar de cero. Estudiar ingeniería aeroespacial era una forma de poder cambiarme de ciudad y de justificar irme a vivir a Madrid en concreto y empezar una nueva vida, porque para estudiar esa carrera sí o sí tenía que irme fuera de La Coruña. No voy a dar muchos más detalles sobre esto, pero me parece importante tener en cuenta el poder o tener que cambiarte de ciudad, bien sea porque quieres o necesitas hacerlo, o bien por todo lo contrario, que quieras quedarte en el lugar en el que vives. Por lo que esto ha sido todo, así que recuerda darle al like si te ha gustado y si quieres que profundice en algún aspecto concreto o que trate algún tema en particular, te leo en los comentarios.